Gobierno de México. Su sustancia está hecha de evocación, recuerdo, rememoración y de lo que toma del porvenir. Porque es una parte fundamental de nuestra identidad. Somos nuestra memoria. El programa de Lina que nos lleva de viva voz con los especialistas. A partir del año 2010, comenzamos un proyecto basado en la tecnología que entonces se tenía a la mano. Aunque con otro nombre, el concepto de esta serie ya estaba ahí. 10 de noviembre de 2009, estamos en la producción Gabriela Marentes, en el Pro Tools Evanibaldo Morales, en la asistencia Georgina Pozas, en el apoyo logístico Lauro Gaspar. Frente a los micrófonos, Yuriria Contreras y Juan Stack. Hoy tenemos como invitado en esta cabina de radio del Instituto Nacional de Antropología e Historia al historiador Salvador Rueda. Ya ha estado con nosotros, no es la primera vez que viene como invitado a esta cabina, y hoy con el motivo del centenario, bicentenario de todos estos temas que están fluyendo en este momento, viene a hablarnos concretamente de Zapata. Eso es lo que nosotros queremos. Y entonces cuentan que el 25 de noviembre se meten a una cueva en Ayoxustla, Puebla, y escribe, Zapata le da los términos generales a Otilio Montaño y escribe en la máquina que le presta el cura local, escribe el borrador del plan de Ayala, lo leen, le hace Zapata algunos ajustes, así como yo he visto los documentos, sobre todo los primeros documentos de Zapata con respecto a los últimos, Zapata evoluciona políticamente mucho en los 10 años de lucha, pero después, en los años 20, se les adjudicó más por razones, digamos, estéticas quizás, el lema de Tierra y Libertad. Pero en realidad el lema de los zapatistas es Reforma, Libertad, Justicia y Ley. La palabra tierra está en el contenido del plan, pero no está en el lema del plan. La idea: llevar hasta ti las voces de especialistas de distintas disciplinas que son parte del quehacer del Instituto Nacional de Antropología e Historia. No como un editorialista, sino en realidad como un hombre, como un periodista en un sentido profundo, conoce los mecanismos administrativos y técnicos del periódico, ¿no? Es una certeza que se explica, entre otras cosas, porque la prensa constituía en ese momento el camino de la vía de comunicación, el medio de comunicación más desarrollado y además más relativamente barato que se podía lograr, ¿no? Los temas que llevamos hasta tus oídos son tan diversos como el abanico de voces que por este medio has escuchado. Sí, el dolor puede no llegar a tener una función de defensa, de alarma, sino que se convierte en la enfermedad misma, y ese es el dolor que yo estudio, ¿no? El dolor que ya no tiene una función de protección, sino un dolor que se ha convertido en un padecimiento, que ya no tiene ninguna función en el sentido de protegerte de nada. El dolor en sí es el sufrimiento, es la enfermedad, es el padecer. No te deja vivir. Digamos, pensemos que hay, por lo menos en el mundo, 165 millones de personas que padecen de dolor crónico. 165 millones de personas, ¿no? Sí, y si pensamos, por ejemplo, en que en el mundo hay por lo menos cada año 6 millones de nuevos diagnósticos de cáncer, y el 70% de los pacientes con cáncer padecerán dolor crónico, ¿no? Y muchos de los pacientes, por lo menos la tercera parte, un poco más de los pacientes de cuidados paliativos, porque el dolor crónico y los cuidados paliativos son así como gemelos, ¿no? Precisamente porque las enfermedades crónico-degenerativas son las que matan ahora a las personas, ¿no? Antes se morían las personas de infecciones respiratorias, de infecciones gastrointestinales, de epidemias, etcétera.
Ahora nos morimos de enfermedades crónico-degenerativas. La principal causa de muerte en el mundo empieza a ser el cáncer, la diabetes, la hipertensión, etcétera. Y estas enfermedades como la diabetes, por ejemplo, o el cáncer, provocan lesiones en los tejidos, provocan dolor y provocan dolor crónico. Puedes vivir muchos años con el dolor crónico. Oye, Ana, entiendo que pues hay respecto del dolor una serie de vías sensoriales, fisiológicas, neuronales, en fin, que te llevan a tener esta experiencia dolorosa. Luego el significado que uno le dé a esa experiencia puede cambiar, entiendo, y para allá iremos más adelante. Sin embargo, leyendo tu libro, Vivir con dolor crónico, hay una frase muy al principio que dice: la experiencia del dolor es de orden subjetivo que trasciende lo individual para convertirse en una vivencia sociohistórica. ¿Cómo puede esto, que en principio lo podemos ubicar en términos de procesos fisiológicos que cumplen una función determinada, convertirse en un proceso sociohistórico que trasciende lo meramente individual? ¿Por qué digo eso? Porque finalmente la experiencia de la enfermedad, la experiencia del dolor o de cualquier enfermedad, tiene que ver en primer lugar con el género, ¿sí? La edad, la pertenencia étnica, o sea, la cultura propia de cada persona. ¿Cómo es eso, Ana? Si hay procesos fisiológicos, ¿cómo depende de la cultura, de la historia, del estadio de desarrollo de la persona? Porque tú le das una significación a la sensación. Esa sensación, digamos, el dolor tiene vías biológicas, es innegable, ¿no? Sin embargo, tú interpretas esa sensación de acuerdo a la experiencia vivida y al proceso de aprendizaje de vida de un contexto cultural específico. Si eres un hombre o si eres una mujer. Pensemos, por ejemplo, una mujer va a poder, digamos, distinguir un tipo de dolor visceral y no le va a dar mucha importancia, tal vez, porque las mujeres tenemos una experiencia, en primer lugar por la cuestión reproductiva, la menstruación es una experiencia que cambia la vida de las personas y hace diferente hombres y mujeres. El proceso de la gestación, el parto, por ejemplo, ¿no? Por ejemplo, en Guerrero, en Temalac, Guerrero, se hizo una investigación por una compañera y las mujeres que vivían el parto, entre comillas, natural, tenían un mayor prestigio social que las mujeres que habían tenido anestesia o cesárea. No eras una mujer completa si no habías tenido el hijo con dolor. Uh-huh. Era un dolor aceptado, ¿sí? Y esperado y aceptado, y además te daba una pertenencia a un grupo. Eres una mujer completa, ¿no? Los hombres, ¿no? No tienen, digamos, cuando uno vive la experiencia clínica, te das cuenta que los hombres tienen una menor, digamos, resistencia al dolor no biológica, sino, digamos, cultural. De experiencia, de significación. Puedes tener, por ejemplo, cuando yo era odontóloga clínica, ¿no? Podía llegar un señor así grandote, ¿no? Fuerte, y tenía un pánico a la anestesia, ¿no? Es decir, podía haber tenido una resistencia física muy importante y sin embargo tenía miedo. O sea, el miedo al dolor te provoca mayor dolor, que la experiencia del dolor sea más devastadora, digamos, más intensa. Fíjate, decía Murakami, el escritor japonés, tiene una frase en uno de sus libros que dice: el dolor es inevitable, el sufrimiento es opcional. La frase siempre me gustó mucho. ¿Cómo entender una frase así? ¿Cómo entender las diferencias entre dolor y sufrimiento? Es decir, ¿siempre el dolor implica sufrimiento? ¿Puede el dolor implicar placer? Sí. ¿Cómo es esto? Uh-huh. El dolor es obligatorio, el sufrimiento es opcional. Es imposible evitar el dolor. O sea, no puedes evitar el dolor porque tu cuerpo tiene ciertas características biológicas y tú lo sabes muy bien, que evolutivamente el dolor ha cumplido una función. Como te había dicho, o sea, de avisarnos que hay una lesión, que hay un daño, que hay un peligro, ¿no? Sin embargo, el sufrimiento no es que sea opcional, sino que el sufrimiento depende del contexto social e histórico en el que estés. Te hace sufrir el dolor principalmente
En los hombres, por ejemplo, los que yo he estudiado en la Clínica del Dolor, porque es donde yo he hecho la investigación del Hospital General de México, que he trabajado este tema durante 18 años, aunque el trabajo de campo ha sido, digamos, prácticamente los 18 años, pero de manera esporádica, claro. A veces más, a veces menos, ¿no? Los hombres, en general, en el mundo, no solamente en México y en la Clínica del Dolor, sino en el mundo en general, para los hombres es mucho sufrimiento el no poder trabajar, el tener, digamos, impedimentos físicos, ¿sí?, que merman su capacidad de producir, que merman su capacidad de ser proveedores, por todo este rol de género, ¿no? Uh-huh. Y las mujeres, ¿no?, en cambio, padecen más por no atender a la familia, por no estar pendientes de las necesidades de la casa, ¿no? Pensemos que las personas con dolor crónico, ¿sí?, por lo menos las 3/4 partes de las personas en el mundo que padecen dolor crónico no pueden realizar sus actividades caseras cotidianas o laborales. No pueden manejar, por ejemplo, no pueden dormir bien. O sea, el dolor crónico es prácticamente una epidemia, ¿no? Hay toda hay una necesidad dentro del mundo biomédico de atender el dolor crónico, ¿no? Entonces, el dolor crónico, el sufrimiento tiene que ver con tu posición dentro de un grupo social. Yo hice una investigación, digamos, en la Clínica del Dolor con pacientes con cáncer de cuidados paliativos, y ellos decían que el dolor era infernal, que su situación era infernal. Entonces yo pensé que lo que era infernal era el dolor, ¿no? Y no era infernal el dolor. Lo infernal, el sufrimiento, era tener que fingir que no les dolía tanto para que su familiar que estaba con ellos acompañándolo o lo visitara no se preocuparan tanto. Era infernal no tener la atención médica. Pensemos que el Hospital General de México es para población abierta. Era infernal que los sábados y los domingos no había suficiente personal y entonces tenían dolor y no les daban el analgésico. Pero más infernal era no saber si tenían dinero para mañana comprar los medicamentos. Entonces el sufrimiento está acompañando al dolor, pero uno no sabe qué es peor, si el dolor o la angustia, el sufrimiento, la pobreza. Personaje clásico, y lo hice el día de la conferencia, que les pasé unas encuestas para que llenaran cuáles son los arqueólogos que se conoce, cuáles son las películas de arqueología que se conoce. Ya las revisé y es sintomático. Indiana Jones, por supuesto. Sí, Indiana Jones es el número 1. Y su vestimenta. Y tienen algo que ver. El látigo, el sombrero. El sombrero después se descubre por qué lo usa, ¿no? Es de un saqueador, un investigador que lo maltrata en la tercera parte de la saga. Bueno, es el personaje central, digamos, un modelo. Sí, porque además es una historia que gira en torno al arqueólogo en ese caso, ¿no? Y en ese caso el arqueólogo tiene que ser arqueólogo. En otros, como en el caso del Cuerpo también, en la película del Cuerpo, con Antonio Banderas, que es un sacerdote. Él no es arqueólogo, la arqueóloga es Olivia, no me acuerdo, es una actriz inglesa, que es una arqueóloga que además está haciendo un trabajo de salvamento arqueológico en el pleno centro de Jerusalén. Bueno, entonces, ahí sí tiene que ser arqueólogo. No todos los personajes que representan arqueólogos tienen que ser como eso. Pueden ser museógrafos o pueden ser historiadores. De las 80 y tantas películas, más o menos unas 20 sí tienen que ver con que no hay de otra, tienen que ser arqueólogos. El elemento, regresando al ejemplo que iba a poner, Indiana Jones, hay una escena en la primera donde lo van persiguiendo los malos, y lo subrayo, los malos, porque esa es la trama. Hay unos buenos y unos malos. Ese es un clásico en el cine. En una historia de 2 horas o hora y media, o hasta en los cortos, es buenos y malos en películas de ese estilo. Hay arqueólogos que son malos, por cierto, pero esos los veo, pero no los voy a narrar, no se los voy a contar, porque en las películas me refiero, no vaya a pensar el gremio que estoy hablando mal. Hay una escena donde lo van persiguiendo y lo rodean, y él se enfrenta con un tipo vestido de negro que trae una gran espada. Se busca, y no trae la pistola, no trae su látigo, y el otro le hace unos movimientos como de kung fu, ¿no? Y le dispara.
En ese momento, en las salas cinematográficas, la persona que lo ve se ríe. Ajá. Está matando a alguien. Y es una risa que el público la expresa de forma natural. No estoy criticando, lo que estoy Pero diciendo es una escena que no olvida uno. No olvida uno. Jones, sí. Y buscando la información de esta escena, resulta que no estaba en el guión, pero que tenían ya 3 meses grabando en el calor. Harrison Ford se había enfermado y se sentía mal, y le dijeron, repita la escena, y era pelearse con el tipo de negro. Entonces se sentía tan mal del estómago y tenía fiebre, y dijo, corto la escena, ¡pah! Ya. Y eso le dijo, se queda la escena. O sea, es partes de un guión, parte de una información que te está llevando a tratar de decir un mensaje. Claro. Ese es lo que estoy buscando, es el fondo del mensaje. Al final de cuentas, no es si el arqueólogo trabaja bien o mal en las películas, no es si sabe catalogar o no sabe catalogar piezas, si entiende que primero hay que hacer un proyecto, un planteamiento y pedirle permiso a una instancia, el Consejo de Arqueología. No es ese el punto. O sea, sí es importante, porque hay un esquema, es como muy representativo, que para pregonar un arqueólogo debe traer, sobre todo a partir de Indiana Jones, pero debe traer ciertos elementos, ciertos implementos en el cuerpo, y las mesas. Ustedes vean alguna de esas películas y en las mesas de trabajo tienen alguna brújula, tienen libros. El arqueólogo lee enormidades, Sí. se sabe todo. Ve esto, es un códice, dice, sí, entrevista. Lo puede descifrar así, con esa rapidez. Pero así le dicen. Ajá. Digo, también en las de el Tesoro, las de Nicolas Cage. Ajá. También, o sea, tiene una capacidad de entender los jeroglíficos, de ver, sí, es más, en la segunda parte, la de Nicolas Cage, sale la mamá, sale una actriz representando a Ellen Harris, creo que se llama la actriz. Dice, sí, no, son olmecas. Yo creo que nos van a indicar acerca del origen de lo protozoque. Alguien los asesoró. Ajá. Porque lo de protozoque no se lo sabe. Claro. No se lo sabe John Turtle, que es el director. El guionista Nicolas tiene Cage. que ponerse las pilas. Ajá. Eso me lleva a otro punto importante. Empiezan, sobre todo en las películas recientes, con las grandes cadenas cinematográficas que tenemos ahora, encienden las luces cuando empiezan los créditos. Solamente las dejan a medias cuando va a venir una falla, blooper, creo que le llaman. Cuando va a venir alguna escena final, dejan las luces a medias, pero normalmente, no he sacado la cuenta, pero un 90% de los asistentes se levanta y se sale. Sí. Y que si el maquillista, no nos interesa, yo ya vi la película y ya me voy. Corro al baño, me voy a mi casa, voy a comer lo que sea. Me aventé los créditos. Solamente en 4 he encontrado algún agradecimiento, reconocimiento a alguna institución o a alguna asesoría de arqueología. Fíjate qué interesante. Ajá. De las 80 y tantos, nada más en 4 he encontrado alguna referencia. O sea, quiere decir que se lo saben porque Rita hizo otra película, entonces yo tomo como patrón de la película que hizo Rita. Grandes y reconocidas personalidades han desfilado ante estos micrófonos. Sabemos que el diálogo y el intercambio entre voces calificadas es enriquecedor. Por ejemplo, ¿quién era realmente Gonzalo Guerrero? Eso es muy interesante y una pregunta central. Hay 2 opiniones visibles sobre la estirpe de Gonzalo Guerrero. Una de ellas la sostiene Solís y Rivadeneira, que dice que era un hombre ilustrado, educado, de buenas familias y de hijos dalgo, y que tenía una cierta escolaridad y preparación. Y otra que dice que no, que era un hombre muy rústico, un hombre del mar, iletrado, que no sabía leer ni escribir. Y entonces su figura está en torno de estas 2 apreciaciones. Sobre la primera, de que era un hombre ilustrado, también hay la idea de que por el apellido materno pudiera ser un hombre de origen judío. Se decía que era judío. Y que esto explicaba de alguna manera su conducta
entre los mayas. Claro. Es decir, que el hecho de haber pertenecido a una religiosidad no cristiana, no católica, sí, cristiana, no católica, le permitía o le facilitó compenetrarse con la cultura maya por estos antecedentes familiares que tenía. Claro. Oye, Luis, ¿qué datos tenemos de él? Él nace en España, pero ¿qué datos tenemos en cuanto, si se sabe su fecha de nacimiento, el lugar de nacimiento? O sea, ¿qué hacía él mientras estuvo en España antes de embarcarse hacia América? Sí hay algunos datos, no con precisión en cuanto a la fecha de nacimiento, pero sí el lugar de nacimiento, sí. Él nace en Cádiz, si no me equivoco, la vieja Gades, ¿no? Una de las ciudades más antiguas de España, con un héroe cultural que es Heracles, nada menos. Una ciudad súper antigua de Europa. Y sí, desde luego, por el lugar costeño, ducho en marinerías, aparte de que trabajaba también la madera y era una especie de carpintero. Y ya acá en México, entre los mayas, demuestra que no solamente era carpintero, sino que era una especie de ebanista, porque construye un instrumento musical con una caparazón de armadillo y sacándole las tripas a un felino de la zona, pequeño felino que pudo haber sido una onza, hace las cuerdas y con eso maravilla al mundo maya, que solamente tenía instrumentos de percusión. Claro. Y bueno, el caracol es un instrumento de viento, pero monótono, limitado a un tono, ¿no? O a pocos tonos. Y ahí empieza su popularidad con el mundo maya, porque cuando lo ven que primero construye un banquillo, pero lo tienen en un salón en calidad de esclavo y lo ponen a tejer y le enseñan a tejer entre los mayas. Y él ya en el ocio construye un banquillo que se lo regala a un maya con el cual hace migas, se vuelven buenos amigos. Y este maya lo enseña hasta que llega con el Jalachuinic, el cacique del lugar, el gobernador, y ve el banquillo, nunca visto, y dice, vamos a ver con este señor qué artes tiene, ¿verdad? Claro. Qué es lo que sabe hacer. Y luego ven el instrumento musical, les empieza algunas pisadas de cuerda, y crece su prestigio. Y a partir de esta relación con el poder maya, digamos, de la vieja Chactemal, Chetumal, supuestamente hoy con las ruinas de Oxtancá, ¿no? Se supone que esa era la vieja Chetumal. Él adquiere mucho prestigio al punto que el cacique, Ojalachuinic, lo casa con su hija mayor. Lo casa con su hija, inmediatamente él sube. Ahora, el hecho de haber acogido él con tanta pasión el mundo maya, a mí me hace pensar que efectivamente un hombre menos ilustrado de lo que dice Solís y Rivadeneira, y que compara cómo vivía en España y cómo vive ya entre la clase alta de los mayas, claro. Y eso lo lleva a decidir quedarse ahí. O sea, el hecho de que él deje su tierra natal, España, y demás, quizá obedece a lo que era el espíritu de la época también, ¿no? De tratar de buscar nuevos horizontes, ver otras posibilidades, etcétera, ¿no? Entonces, ¿sabemos algo de esa parte de su vida, el por qué va él a dejar allá España? No con precisión, pero ya lo has contestado tú mismo. En la época y desde los viajes de Colón ya era una constante para ciertos grupos sociales que no tenían trabajo y que tenían problemas, embarcarse
América faire l'Amérique, ¿no? Claro. Porque era una opción de trabajo, porque no había en España. Y era también la ambición de decir, ya había consejas, había relatos de gente que había regresado de América y que habían llevado un pedazo de oro. Y entonces estaba la ambición de decir, yo me la juego, ¿no? Claro. Y entonces venían por esa razón muchos jóvenes a México. El propio Hernán Cortés vino de ese modo. Claro. Hernán Cortés tuvo problemas en su pueblo, en Medellín. Lo manda el padre para evitar los enfrentamientos que había causado ahí con un vecino. Lo manda a la universidad y está menos de 2 años. Aprende algo de latín y decide venirse a América porque era una opción, era una carrera, una posibilidad de enriquecerse, de ser alguien. De ese mismo modo pienso yo que vino Gonzalo Guerrero. Quisiera yo comenzar esta plática sobre la ciudad con una frase que usted publicó hace poco más de medio siglo, que es una traducción suya de Los Informantes de Sahagún del Códice Matritense de la Real Academia de la Historia. Usted terminaba esta frase así: se estableció el canto, se fijaron los tambores, se dice que así principiaban las ciudades, existía en ellas la música. Sí. ¡Qué maravilla! Es un texto muy bello y profundo. Platíquenos, don Miguel, por favor, de estas ciudades prehispánicas que principiaban con la música. En el mundo prehispánico, que llegó a ser una auténtica civilización, no solamente había cultura, todo ser humano crea cultura, pero no toda cultura llega a la cúspide de la civilización que implica una organización social, política, económica, religiosa, muy compleja, que implica justamente que en esa organización haya estratos sociales, no digo clases para no usar precisamente tal concepto, pero sí estratos, estratificación, los gobernantes, los que cultivan la adoración a los dioses, por otro lado los maestros, los artesanos, los artistas y los mercaderes, que son muy importantes, los artífices de diversas ramas y finalmente la gente del común, la gente del pueblo. En la lengua náhuatl hay una manera de evolución semántica que creo que es interesante. A partir de la palabra tolin, tule, el tule, la espadaña, el carrizo. Claro, el carrizo crece donde hay agua. Entonces ellos dicen tuli, tulin, tolin, tolan, tolan, donde hay abundancia de carrizos. Y donde hay abundancia de carrizos hay agua, hay cierta abundancia para la vida. Allí va a haber una altépetl, la cabecera de una altépetl de agua y monte, que era el pueblo en el sentido no tanto ya de la ciudad, sino del pueblo que la habita. Hay esa abundancia de la Tolan. Y así decían, Tolan Teotihuacán. Teotihuacán, donde había la abundancia. Tolan Chololan. Tolan Xicocotitlan. Tolan Tlatelolco. Tolan Tenochtitlan. Pero de esa palabra, Tolan, viene que los habitantes de allí son toltecatl. Toltecatl, señor o persona de la región donde hay esa abundancia, donde hay una vida ya de ciudad. Y después, como estas gentes hacen cosas notables, pues el conjunto de sus creaciones se llama Toltecayotl. Y la Toltecayotl es la suma de aquello que atribuyen a Quetzalcóatl, al gran sabio sacerdote, y nosotros somos herederos de la Toltecayotl, dicen los textos. Y yo añadiría, y también nosotros, los mexicanos del siglo XXI, somos herederos de los toltecas y seguimos creando una Toltecayotl en medio de los problemas terribles que a veces vivimos ahora.
En fin. Pero resulta también un fenómeno interesante, don Miguel, el que finalmente esta Toltecayotl, esta idea de una civilización con sus manifestaciones culturales que vienen de este tular, de repente tienen una geografía en el siglo XXI mucho más amplia. Tenemos hablantes de náhuatl en Nueva York, tenemos hablantes de mixteco en Chicago, en San Francisco, en Los Ángeles, es decir, acaba siendo ya casi todo el mundo. Entonces pareciera que este mundo mesoamericano que se iba a derrumbar, en realidad creció. Es verdad. La época en que vivimos es la época de una globalización tremenda. Yo hace muchos años tuve un amigo norteamericano, Richard Illes, era profesor en la Universidad de Columbia, en Nueva York. Y yo le decía que era el Aristóteles de la globalización, de la Big Corporation. ¿Por qué? Porque él preveía en sus libros, los escribió hace 60, 50 años, lo que iba a ocurrir y que ahora ya es pan nuestro de cada día. Es decir, lo que acaba usted de decir. En Nueva York resulta que hay chinantecos, y hay chinantecos. Yo leía que hay una colonia de chinantecos que hablan una lengua muy difícil, que es como, así se parece el sonido como al chino, así, bueno. Y también hay en California, tanto en la alta como en la baja, mixtecos. Ahora han salido en la prensa, en ese conflicto, los jornaleros de San Quintín. Y los mixtecos, que yo admiro muchísimo, me acuerdo yendo alguna vez a Tijuana, no porque fuera yo a las carreras de caballos, sino porque en nuestro instituto tenía con la Universidad Autónoma de Baja California un centro de investigaciones históricas allí en la frontera. Me acuerdo que al subirme al avión se subían muchos mixtecos. Yo decía, si parece que salen de un códice mixteco. Y esos señores, algunos, eran maestros de mixteco. Porque los mixtecos quieren que sus hijos, que viven a lo mejor en Los Ángeles, no pierdan su lengua. Qué bonito, ¿no? Es decir, hoy día la lucha que tiene el ser humano, yo creo, uno de los grandes problemas, que además puede ser enriquecedor, es entre cómo digerir la globalización sin ser absorbido por ella, manteniendo mi identidad cualquiera que sea. Yo creo que la identidad es fuente de creatividad, porque si yo dejo de ser quien soy y me convierto en un ser anónimo, pues seguramente no voy a hacer nada nunca. En cambio, si ahondo en lo que es mi legado, de mi familia, de mis padres, y luego de mis ancestros, del pueblo en que viví, si fue una gran ciudad o no, yo no nací desgraciadamente en un pequeño pueblo, me hubiera gustado, nací ya en la megalópolis, pero la megalópolis, quitémosle lo de mega, cuando yo nací era polis nada más, la Ciudad de México, cuando yo nací, así en el año de 1926, año de gracia, por lo menos para mí que nací, ¿verdad? Entonces, en ese año la ciudad tenía un poco más de 500,000 de habitantes. Megalópolis actual, que ya nos fijamos, tiene 20 millones, a lo mejor tiene 28 o 30, pero decimos, para no asustarnos, sigue con 20. Ayer fui yo a la ENEP Acatlán, ahora ya no es ENEP, sino FES, Facultad de Estudios Superiores de la UNAM en Acatlán, Estado de México. Bueno, sigue uno caminando. Me invitaron hace algún tiempo unos habitantes de Tultepec, en el Estado de México. Está como a, que será 60 kilómetros del Zócalo de la Ciudad de México, y todo el tiempo había casas, todo el tiempo. Me acuerdo de una anécdota en náhuatl, que unos familiares, entre ellos el padre, la madre, los hijos, dijeron, vivían en un pueblo como a 100 kilómetros de la Ciudad de México, vamos a mejorar nuestra vida, vamos a la ciudad. Y no se hallaron, en 5 años no se hallaron, y dijeron, pues vamos a regresar al pueblo. Y sigue, camina y camina y camina. Y dice, oye, pero si había campo. Pues sí, pero ya no hay campo. Pero qué barbaridad. No, ya no hay campo. Y hasta que llegaron y no había campo ya. O sea, la ciudad se había extendido. Eso es otro fenómeno tremendo. Y como sabemos que llegamos a todo el mundo, también te traemos voces de distintos lugares del planeta.
El doctor Manar Hamad, para presentarlo nos parece importante mencionar los títulos de 3 de sus libros, títulos inquietantes que nos permiten imaginar el alcance de sus interesantes líneas de investigación. La privatización del espacio y la arquitectura del té, ambos del año 2002, y Leer el espacio, entender la arquitectura, publicado en 2006. La semiótica del espacio arquitectónico y arqueológico es el principal campo de interés del doctor Hamad, quien nació en Beirut, Líbano, en 1944 y se formó como arquitecto en la Escuela de Bellas Artes de París y como doctor en semiótica en la Sorbona. Sus inquietudes y sus proyectos lo han llevado también a realizar estudios en matemáticas, ingeniería civil, geología y lingüística. Ha coordinado la actividad de importantes grupos científicos y ha puesto el acento en el valor del intercambio cultural entre los investigadores de distintos países. Algo muy importante que hay que mencionar es que es fundador del Centro de Investigaciones Dar Hamad de Alepo, en Siria, en el seno del Instituto Francés de Estudios Árabes de Damasco. Este centro realiza investigaciones en el norte de Siria y tiene como parte de su misión promover los intercambios culturales de Francia con investigadores e intelectuales sirios. Actualmente realiza trabajos en 3 importantes ciudades antiguas: Alepo, La Meca y Palmira, en torno a las civilizaciones semíticas y sus espacios sagrados. Se encuentra ahora en México impartiendo un curso de 1 semana en la Escuela Nacional de Antropología e Historia y para participar en un recorrido de campo por Teotihuacán. También nos acompaña, como les decía, el doctor Roberto Flores. Bienvenido, gracias por estar aquí. Muchas gracias. Y por apoyarnos en esta. Gracias por esta invitación. Bien. Doctor Roberto Flores es licenciado en Lingüística por la Escuela Nacional de Antropología e Historia, con una maestría en Lingüística y Fonética y un doctorado en Ciencias del Lenguaje por la Universidad de París, la Sorbona. Es profesor investigador del INA desde 1987, donde actualmente es investigador de la Dirección de Estudios en Antropología Social. La semiótica es también su área de interés y en esta materia dirige 2 líneas de investigación en la ENA: textos y cultura material en el posgrado de arqueología y semiolingüística en el posgrado de ciencias del lenguaje. El doctor Roberto Flores ha impartido clases en universidades de Argentina, Francia, Estados Unidos y por supuesto México. Sus temas de estudio son la arqueosemiótica, el discurso histórico, el discurso publicitario y la literatura mexicana contemporánea, temas aparentemente muy desligados, pero que ya veremos cómo se ligan. El doctor Flores es uno de los principales responsables de la presencia en México del doctor Manar Hamad, y como además es traductor, intérprete profesional en francés, inglés y español, nos vamos a servir de sus habilidades, de su cercanía con el tema sobre todo, y de su gentileza para poder realizar esta entrevista. Bien, pues iniciamos esta charla con la primera pregunta sobre arqueosemiótica. La primera pregunta sería, pensando en un auditorio que no conoce la semiótica, ¿cómo se caracterizaría esta disciplina, doctor Hamad? Disons, l'archéologie est l'un des domaines La arqueología es uno de los campos auxquels la sémiotique s'intéresse. en los cuales la semiótica tiene interés. La sémiotique voudrait clarifier La semiótica le gustaría clarificar o les esclarecer articulations et les transformations du sens, las transformaciones y articulaciones del sentido quel que soit le domaine où cela en se cualquier manifeste. campo en el cual se manifieste. Et l'un des premiers domaines auxquels les Uno de sémioticiens se los sont primeros intéressés, campos en los cuales se interesaron c'était la mode et le era la vêtement, par moda exemple. y la vestimenta, por ejemplo. Et aujourd'hui, il y a beaucoup de monde qui travaille dans le monde Ahora de la hay publicité. mucha gente que trabaja en el campo de la publicidad. Alors, pourquoi l'archéologie ¿Por qué et la quelle arqueología? est la parenté entre les deux domaines? ¿Y cuál es la relación entre los dos campos? En fait, pour un sémioticien, Para un semiotista, les archéologues sont des sémioticiens qui ne savent los, pas qu'ils font de la sémiotique. los arqueólogos son semiotistas que no saben que hacen semiótica. Parce qu'ils passent leur temps à interpréter les Porque objets qu'ils trouvent. buscan siempre interpretar los objetos que encuentran. Et si on interroge un archéologue sur son Y travail, si le preguntamos a un arqueólogo sobre su trabajo,
il va dire que ce qui l'intéresse en premier, dirá que lo que le interesa ce ne sont pas tellement les pierres ou les objets qu'il no trouve, son los objetos y las piedras que encuentras, mais la culture qui est sino la derrière, cultura que se encuentra la culture des detrás. gens qui ont fait, La cultura de las personas que los han construido, que los han fabricado. oui, qui ont fabriqué ces objets qui nous intéressent et qui nous parlent, Estos alors que les gens ont objetos que disparu. nos hablan cuando sus usuarios iniciales ya desaparecieron. En fait, le monde naturel, le monde fabriqué par les cultures, El mundo natural, el mundo fabricado por estas culturas, pour le sémioticien, est un support d'information. para el semiotista es un soporte de información. Et son souci premier, Y c'est su de interés retrouver, primero es encontrar le sens qui est el inscrit sentido inscrito et de démontrer que ce qu'il y dit, ce n'est pas de demostrar l'ordre du rêve, ce n'est pas de la que fantaisie. lo que encuentra, lo que interpreta no es una fantasía, no es un sueño. Parce que c'est très facile devant un objet qui ne parle Porque pas, a veces es muy fácil, frente a un objeto que no habla, de lui attribuer un discours atribuirle qu'il n'a jamais discursos tenu. que nunca tuvo. Et donc, nous rencontrons là les problèmes de toute méthode scientifique. Y encontramos ahí los problemas de todo método científico. Et donc, la sémiotique qui est apparue entre l'Italie et la France dans Y la les années semiótica 60 que apareció en los años 60 entre Italia y Francia est apparue pour certains comme quelque chose d'intéressant pour ce qu'elle dit, parecía interesante para algunos en aquello que decía la semiótica. Pour d'autres, elle est apparue comme une science parmi les autres. Y para otros era una ciencia como cualquier otra. Et donc, elle est contrôlée par un discours méthodologique, lequel est contrôlé par un discours épistémologique. Y entonces es un discurso que está controlado metodológicamente, pero también epistemológicamente. Et donc, nous passons beaucoup de temps et nous faisons beaucoup d'efforts. Y entonces nos preocupamos mucho y nos ocupamos mucho pour démontrer que ce que nous disons est para fondé mostrar que lo que decimos tiene un fundamento et que cela a une valeur de vérité. y que tiene un cierto valor de verdad. Donc, si je reviens à l'archéosémiotique, Si regreso a la arqueosemiótica, il y a, en plus de ce problème général, además de esos problemas generales, une fascination pour des cultures disparues. una fascinación por las culturas que ya han desaparecido. Et cela est vrai aussi bien dans le Es pays verdad où esto en países l'analyste est né, donde el analista es oriundo el analista, parce qu'il s'agit de son héritage culturel, porque se trata de su propia herencia cultural, que des pays qui lui sont extérieurs, où que il va, también con respecto a países extranjeros a Et- donde él va, où il découvre comment les autres ont organisé leur discours. y donde descubre la manera en que los demás han organizado su vida y su discurso. Et là, il y a deux choses très intéressantes. La première, c'est qu'est-ce qui est commun à Tenemos différentes aquí cultures dos cosas interesantes. Primero, lo que es común a estas culturas. et qu'est-ce qui n'est pas commun. Y Comment elles por se otra parte, différencient. lo que no es común, en qué se distinguen. Et donc, le travail n'est pas simple, il se construit par comparaison. Y entonces el trabajo no es sencillo, puesto que se construye comparativamente. Je crois qu'avec ça, on peut parler pendant des heures de l'archéologie, mais on peut essayer de... Podríamos seguir hablando durante horas de la arqueología. So, let's explain in few words the differences between the three main approaches. Y de manera sencilla vamos a explicar los diferentes acercamientos hacia el estudio de estas tres, las diferencias principales entre las tres. Multidisciplinarity was there from the founding of the universities. Trivium and quadrivium meant disciplines, different disciplines together, under the light of the Bible. Sí, la multidisciplina o multidisciplinariedad sería entonces a partir de la fundación de las universidades en este trivium y quadrivium, en separar cada una de ellas y estudiarlas pues de manera aislada.
So the idea is put disciplines together in order to favor the knowledge in one given discipline. Poner todas estas de manera conjunta en la universidad para que todo el conocimiento vaya dirigido hacia un mismo fin. So multidisciplinarity is like disciplinarity, remains in the framework of disciplinarity. Sí, la multidisciplinariedad entonces estaría enmarcada en la disciplinariedad, quiere decir en enfocarse en cada una, ¿no? Así, en no juntar todas. Interdisciplinarity is something else. It's a word which was invented around 1930. La interdisciplinariedad ya viene a cambiarlo todo, empieza a partir es inventada o desarrollada a partir de 1930. And it meant the transfer of methods from one discipline to the other. For example, if I take, say, something from quantum physics, proton beams, and I apply in treatment of cancer from beams of protons, this means that I make a transfer from physics to medicine. Y se refiere principalmente a una transferencia metodológica. Quiere decir, por ejemplo, si tomamos el ejemplo de cómo de la física cuántica, el estudio de los protones y su aplicación a la cura del cáncer, aquí estaríamos hablando de que se va de una disciplina a la otra y se está, digamos, transitando entre una y otra. And he used the beautiful word trans, particle, trans, prefix trans, which is a Latin word having three meanings. Trans in Latin means what is in between, what crosses, and the most important, what is beyond. Y bueno, partiendo del significado del prefijo trans o la partícula trans que viene del latín, tenemos tres significados que nos pueden dar un poco pauta hacia dónde va esta palabra de la transdisciplinariedad. Uno de los significados es en el medio, entre dos diferentes cosas. Otra es lo que cruza igual de uno a otro, y lo que hay más allá. Why is the reason for my choice? Y pues la pregunta sería, ¿por qué decidió utilizar este modelo? Because this theory seems to me to keep the strategically dimension of specifically form of communication, which is TV debates. Okay. Para él es útil porque se especializa en la parte comunicativa de los discursos políticos televisados. Es por eso que utiliza... Strategically manner. De una manera estratégica, ¿no? De las estrategias que se utilizan para desmembrar, para poder analizar cada una de las expresiones que se notan en estos discursos. So it is not just a linguistic analysis of discourse. Sino es únicamente un análisis lingüístico. It's a functional approach, which is in my opinion, it's more relevant for study such type of form of communication. Sí, es más funcional, no únicamente lingüístico, entonces para él se le hace más completo. Toma en cuenta los gestos, por ejemplo, la postura, la manera de ver, la manera de dirigirse al público. Es decir, la idea del lenguaje televisivo es efectivamente más allá del lingüístico y más allá de la semiótica tradicional, sino maneja todo un discurso del gesto corporal y del gesto incluso hasta de la estética televisiva. Yeah, you take into account other factors, like gestures, non-verbal language. Yes, and I think I understood completely your point of view. Of course, at the first level of analysis, I obtained some results in Romanian context based on this American theory.
Uh-huh. En un primer nivel de análisis obtiene ciertos resultados. Uh-huh. After that, I try to explain the results in Romanian context, because we obtain the different trends of distribution of results. Después, en otro segundo análisis, se da cuenta de las diferencias de ciertos rasgos que va a explicar más adelante y ver las tendencias hacia qué tienden, lo va a explicar. So the next step in the logic of analysis is the interpretation of results. Because I test the American theory in Romanian context, the simple explanation is to find in intercultural perspectives course. Okay. El tercer paso sería la interpretación, en donde aquí ya prueba, ya en el experimenta en estos discursos que son televisados, cómo sí puede operar este modelo norteamericano para los discursos rumanos. Course, I find some models in intercultural theories that I put to explain these results, but for me it's not enough. Pone en juego también modelos interculturales, porque estamos hablando de culturas diferentes y tiene que ver si estos, sin forzarlos, pueden operar. Y para él esto todavía está, bueno, lo prueba de manera que vea si los resultados le dan lo que él pretende probar, ¿no? Because first of all, my conclusion is based on two remarks. First one is just we have to do with inductive logic. We have some results and then extrapolate and interpret rough intercultural models. This is one reason. Tiene dos rasgos, bueno, dos cuestiones que le gusta siempre hacer patente. Uno es la lógica inductiva, en donde ve el fenómeno o ve la actuación y después ve el resultado. Exactamente. And the second reason is that we not have available enough research with this kind of theory in other cultural context in Europe or something else. Claro, también está innovando, se podría decir, porque no hay suficiente investigación de estos modelos en fenómenos europeos, en lo que sucede en Europa. So the next step, and now return to your question, it's that interpretation from social semiotic perspective. Desde una perspectiva de la semiótica social. Now become more relevant that the political actors, as you already observed, don't express herself just rough language. Se han dado, bueno, se ha dado cuenta que estos actores políticos no se expresan únicamente por medio del lenguaje. They use gesture, posture, we call them in social semiotic resources. Sí, todo esto que nos mencionabas, ¿no? La postura, los gestos, lo que en español conoceríamos como el lenguaje no verbal, se le llaman recursos semióticos. Sí, bueno, para enmarcarlo en un lenguaje de la teoría. So finally, political actors use such kind of semiotic resources to build the meaning and build some strategically linguistic strategy during this form of communication, like TV debates. Y bueno, estos recursos semióticos que utilizan los actores políticos finalmente dan como resultado la construcción de un significado, para tener una estrategia comunicativa en donde puedan tener cierto impacto, de acuerdo a lo que ellos necesitan. So I start to do research from this perspective of social semiotics of the results.
Entonces a él se le ocurrió empezar a introducir este tipo de estudios para obtener resultados semióticos. In short, for generally people, for general audience, it's about to observe the dynamics of behavior of political actors in such form of communication. Sí, para hacerlo más entendible, de lo que se trata es de ver los comportamientos de las dinámicas de estos actores durante su desempeño en el discurso, en el debate político, que sí hay que tener claro que es durante la transmisión de estos debates. For example, just for understanding, a short example, during our interaction, I may have the moments when I speak more extremely. I have some gesture in particular moments. I have clashes of my language during the conversation. I don't find my idea in some specific moments, and so on. And these particular moments can capture in this formalized mathematical model and sketch some kind of graphic function. Por ejemplo, ahora mismo que él está teniendo una interacción y bueno, nosotros lo estamos teniendo, la manera en cómo él se conduce, ¿no? Cómo está teniendo, pareciera muy estable, sin embargo de repente tiene alguna ruptura en cuanto a que no entiende algún concepto, no le viene a la mente, idea. Exactamente, sí. no puede construir bien porque estamos hablando de idiomas diferentes, pero todo esto puede modelizarse a través de estas gráficas. O sea, sí viene del lenguaje y todo, pero el modelo es muy interesante porque puede decir, a ver, va moderado, ¿no? Va tranquilo y de repente una efusividad que puede ser gráfica y esto proviene de lo matemático. In the same time, you, which are my interlocutor during this interview, you have normal position every time, in every moment of our discussion. Your performance is previsible, it's constantly. It's more equilibrium that's mine. Sí, por el otro lado, en tu caso que eres el interlocutor, pero que estás acostumbrado a entrevistar, tu comportamiento es pues más tranquilo, ya estás más acostumbrado a todo esto, entonces va a ser más tranquilo, se puede decir así. Aunque a lo mejor tenga yo un gran lapsus. Ya. Y entonces eso saldrá en un modelo matemático de todos modos. So, based on this observation, the audience have the chance to observe these clashes, your behavior more constantly and my behavior that is more up and down, more dynamic. Sí, con altos y bajos. Sí. Claro, y la audiencia puede ser capaz de notar estos cambios, inclusive súbitos de comportamiento y rupturas, que si lo ponemos en los términos de este modelo, se podría perfectamente graficar. So now imagine which kind of interlocutor audience prefers if you are a politician and also... claro. En este sentido, tenemos que hacernos la pregunta a la audiencia, ¿qué clase de político, de qué comportamiento le gusta más, ¿no? ¿Cuál prefieren? No te pierdas nuestras entrevistas. Dejaremos en la descripción las ligas de nuestro blog y de las entrevistas completas que acabamos de presentarte en este recuento que hicimos para darte una buena idea de que en esta serie, la evocación y los recuerdos se unen a la ciencia y a la investigación. Somos nuestra memoria. Somos nuestra memoria. Todos los jueves en punto de las 11:30 horas publicamos una nueva entrevista en este canal. No te las pierdas. Las opiniones y comentarios aquí expresados son de entera responsabilidad de quienes proporcionan la información y no representan necesariamente las opiniones de Radio INA ni comprometen el pensamiento editorial del Instituto Nacional de Antropología e Historia. Gobierno de México.